contexto es que se crea la licenciatura. Entonces yo les pregunto a ustedes que ya están en la maestría, ¿ustedes han hecho licenciatura? ¿Ya tienen la licenciatura? ¿Ya tienen el título? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, señor Chaupis Félix Ángel. Profesor. ¿Usted es ya licenciado? Profesor. Digo, ¿ya es usted licenciado? No, la maestría todavía, no, la licenciatura está en proceso. Ya. Ah, usted también. Ahora la licenciatura se obtiene también mediante tesis. Sí, profesor. Ya. Bueno, les contaré la experiencia para que estén ustedes prevenidos también. Ustedes son muy jóvenes, entonces hay que ilustrarlos acerca de los cambios que se producen constantemente en el mundo universitario. Calculen. Bueno, entonces la licenciatura se creó en aquella oportunidad. No existía la licenciatura, por lo menos en el campo de la literatura, se le consideró no un grado, sino un título universitario. Una figura muy discutible, porque un especialista en literatura, o decir que un especialista en literatura es un título profesional es algo curioso. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra carrera es efectivamente una actividad académica, ¿no? No tiene un campo profesional directo como lo tiene un médico, un ingeniero, un arquitecto, ¿no? O cualquier otra especialidad, ¿no? Es una especialidad muy particular, pero se aplicó en todos los casos. En todos los casos hubo que hacer la licenciatura. Ahora, en literatura, el director de literatura en ese momento era, creo, el doctor Conejo Polar. Entonces se vino la gran interrogante: ¿cómo van a obtener licenciatura los alumnos si la ley universitaria no lo indica? ¿No? Se hizo la consulta y se dio la conclusión de que la licenciatura no iba a ser mediante una tesis universitaria como la que ustedes están haciendo, sino que iba a ser un examen, ¿no? Un examen de determinados temas, un total de 6 temas, sobre los cuales nosotros teníamos que estudiar. Eran obras principalmente, ¿no? Obras de autores de determinadas áreas. Ahora trataré de hacer memoria de todas. Bueno, para mí fue una gran oportunidad de leer, porque siempre en la formación hay muchos vacíos, ¿no? Entonces, a pesar que yo había estudiado toda la carrera, sin embargo tenía tremendo vacío. Al final uno siempre va a terminar, el conocimiento es tan amplio que son pocas las áreas respecto a las cuales uno puede decir, yo domino este campo, ¿no? Bueno, entonces se determinó que obtendríamos la licenciatura mediante un examen oral y escrito, ¿no? Es una modalidad que conocemos también. Entonces se escogieron ciertos temas. Voy a tratar de recordarme. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento. ¿De qué literatura es ese autor? ¿Quién lo recuerda? Domingo Faustino Sarmiento, ¿a qué literatura pertenece? A ver si alguien contesta. Argentina. La literatura argentina. Bueno, de Domingo Faustino Sarmiento se escogió su obra Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Que es una obra ensayística en la cual habla del gaucho, habla de la realidad argentina, de los tipos de gaucho, del caudillo Facundo Quiroga. Es una obra muy polémica, ¿no? Una obra muy importante, además con una gran crítica literaria, imagínense usted. Entonces tuvimos que estudiar durante algunos meses, pero ya de manera personal y particular, leernos el Facundo y además, en lo posible, tratar de leer la crítica acerca de ese autor. Esa fue una obra. Luego me tocó, si no recuerdo mal, la novela Jaguar Fiesta de José María Arguedas. Bueno, una novela más cercana a nuestra realidad, más comprensiva, a la que pudimos leer o releer, y también ciertamente tomar en cuenta
el papel que ocupó esta novela Llegó la Fiesta en la narrativa indigenista llamada aquella época, ¿no? Esta obra creo que es del año 41, entonces igualmente hubo que leer la obra y también la crítica literaria al respecto. Luego, un autor importante, les pregunto a algunos de ustedes, a ver, voy a preguntar así al azar a Escobar Bravo, no está, creo, Escobar Bravo, ¿no? O ya llegó, no está. Bueno, de esa tampoco está. Estoy pasando lista a los que estaban ausentes. Bueno, vamos a ver, Ortiz, ¿está? Esos son los ausentes. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar, ¿está Ortiz? ¿Sí? Ortiz. Ya, muy bien. Entonces, sí, quería preguntarle, ¿en qué campo, en qué área especialmente ha trabajado usted o se considera que tiene un conocimiento valioso, diríamos, señor Ortiz? Bueno, profesor, a mí me interesa la poesía. La poesía. Los géneros de la literatura. Ya. Sigo cada vez avanzando, investigando. Correcto. En esta oportunidad del proyecto de tesis 1, el semestre pasado, he comenzado a investigar sobre la obra poética de José Watanabe. Ah, qué interesante proyecto, me interesa mucho. Gran poeta Watanabe, extraordinario poeta. He tenido oportunidad de... Sí, siga. Direccionando la influencia de la poesía japonesa. Ah, qué interesante, señor Ortiz, lo felicito y vamos a tratar de apoyarlo porque usted comprende que en este curso el profesor tiene que tratar de apoyar, a orientar a cada uno de ustedes, pero no conozco los proyectos, por eso estoy hablando de mí, no porque sea un ególatra, sino para que ustedes sepan todos los aspectos en los que he tenido yo también que transitar para alcanzar un cierto nivel de conocimiento y también, claro, hablaré brevemente, haré mención a los libros, o a algunos de los libros, a los últimos que he publicado, ¿no? Entonces, bueno, entonces el señor Ortiz me dice que está, aquí lo vamos a anotar, él está interesado. Bueno, vamos a ir haciendo, después que yo termine la presentación, cada uno de ustedes va a hacer una breve presentación también de ustedes mismos y de su proyecto, ¿no? Así nos vamos conociendo. Bueno, entonces le diré que en esa oportunidad, por ejemplo, uno de los temas designados fue una crónica. Yo no había trabajado y en verdad les diré, nunca llevé un buen curso de literatura colonial. Por mi cuenta he leído, incluso he investigado o he analizado la figura de Inca Garcilaso de la Vega. Me ha interesado también en la nueva crónica y buen gobierno de Huamampoma y así por el estilo. He leído a Porras, pero no he tenido la oportunidad. Y en aquella oportunidad, uno de los temas elegidos fue una crónica que si no era por la licenciatura me hubiera perdido de conocer. Es la crónica de Bernal del Castillo, un cronista y se llama, creo, la conquista de Nueva España, algo así se llama. ¿Alguien conoce a ese cronista? Bernal del Castillo. ¿Sí? ¿Alguien que es experto en colonial? ¿Alguno de ustedes tiene un proyecto relacionado con la literatura colonial? Parece que no. Bueno, en todo caso, cuando quieran, abren el micro y hablan, ese profesor, soy fulano de tal, porque aquí van a hablar en esta oportunidad también. Bueno, entonces este famoso cronista tiene breve descripción de la conquista de Nueva España, una crónica famosa y sin embargo no la habíamos estudiado y como fue elegido como uno de los temas, allí tuve la oportunidad de leer esa crónica extraordinaria y agradezco esa oportunidad porque muchos años después, por ejemplo, cuando viajé a México, tuve oportunidad de estar en Cholula, un lugar que menciona el cronista, me dijeron usted,
de sucesos que habían ocurrido en el siglo XVI. Había habido ahí una masacre en Cholula, un lugar célebre en la geografía mexicana. Bueno, gracias a la lectura, al análisis de esa crónica, pude informarme algo, ¿no? Luego recuerdo que nos tocó José María Eguren, que es un poeta que todos conocemos. Nos tocó analizar algunos textos de José María Eguren. En literatura española trabajamos Antonio Machado, que fue para mí, señor Ortiz, usted que te interesó en la poesía, leer a Antonio Machado fue algo extraordinario verdaderamente, ¿no? Mi tocayo tiene una poesía de muy alto nivel, es un gran poeta, un gran admirador de Rubén Darío, y realmente fue una experiencia maravillosa leer a Antonio Machado. Y creo que ya he completado los temas, o sea, los recuerdo. ¿Por qué? Porque los estudié a fondo, entonces algo me ha quedado, ¿no? Ah, y me faltaba también una obra de Lope de Vega, ¿no? Me parece que fue una de sus tragedias, creo que fue Fuente Ovejuna, sí, fue Fuente Ovejuna, ¿ve? Entonces significó un esfuerzo significativo estudiar a todos estos autores más la crítica respectiva, y con esos exámenes me licencié en literaturas hispánicas. ¿Cuándo ocurrió eso? En el lejano año de 1976, ¿no? Después, bueno, un largo periodo que ya no hubo hasta la ley del año 83. Estamos ya acercándonos en el tiempo, y ahí salió la ley universitaria del año 83. Yo trabajaba ya en San Marcos, ¿no? Yo era profesor, dictaba literatura hispanoamericana del siglo XIX, bueno, interpretación de textos, soy profesor de muchas generaciones, y es esta ley la que crea el posgrado, ¿no? Pero ya la figura se complica, porque a los autores de esta ley se les ocurre establecer maestría y doctorado. O sea, se alarga la obtención de los títulos de posgrado, ¿no? Entonces, durante muchos años no me pude graduar, y una vez que ya se restablecieron o se establecieron estas nuevas denominaciones de la maestría y el doctorado, tuve que hacer yo el camino, ¿no? Porque no había podido salir, y tuve que, después de largos años, claro, hacer las dos tesis. Y entonces la tesis de maestría fue sobre Vallejo. A mí también me apasiona mucho la poesía, pero en aquella oportunidad mi tesis fue sobre Escalas, que es un libro narrativo publicado por Vallejo en 1923, el año que se fue a Europa. Ese año también publicó Fabla Salvaje, una de sus novelas, y Escalas es una combinación de narrativa con lírica, ¿no? Porque está muy cercana en el tiempo a Trilce. Trilce se publica el año 22 y Escalas el año 23, el año que Vallejo viaja a Europa. Con ese motivo hice una tesis muy exhaustiva, ¿no? No solo analicé Escalas en sí, los textos, tiene dos partes de Escalas, analicé la obra en su conjunto, cada texto, pero además hice también un barrido de las relaciones entre Escalas y el resto de la producción literaria de César Vallejo. Muy exhaustiva esa tesis, tiene un reconocimiento, lo publicó el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos cuando el doctor Camilo Fernández era director del Fondo Editorial, ¿no? Entonces él hizo publicar esa tesis. Bueno, por razones personales renunció el doctor Camilo, pero ya la tesis convertida en libro estaba en camino, y la presentación del libro la hizo formalmente el magíster José Carlos Bayón, el actual decano de la facultad, que es mi contemporáneo. Con él nos conocimos en la Universidad Católica, ¿no? Él y yo somos exiliados de la Católica. Fugamos de la Católica con dirección a San Marcos, ¿no? Yo ingresé a la universidad, a la Católica, estuve 2 años allí,
y no me sentí realmente muy entusiasmado porque quería seguir la especialidad de literatura, pero la verdad que no hubo un solo curso que me animara, entonces tomé la decisión de romper con la Católica, universidad a la que quiero mucho y la que también estaba muy vinculado. Bueno, yo me fui a San Marcos y mi tabla de salvación fue el doctor Cornejo Polar, porque ya todos los grandes maestros sanmarquinos ya se habían jubilado, ¿no? O bueno, se habían ido al extranjero, de manera que la presencia del doctor Cornejo Polar fue, digamos, mi tabla de salvación, ¿no? Ahí tuve que agarrarme del conocimiento que impartía el maestro para que mi formación tuviera una cierta significación, una cierta relevancia, que era lo que me gustaba. Ahora, mi punto de vista siempre fue que soy fundamentalmente un estudioso de la literatura, no pretendía yo ser, como es el caso de muchos y con mucho mérito, de querer ser poeta o cuentista, no, me gusta escribir para mí mismo, para algunas personas cercanas a mí, pero no he publicado un libro de cuentos o un poemario, no, pero me apasiona como estudioso, como lector, como investigador, sí me interesa diferentes aspectos de la literatura. Este recuento que estoy haciendo en realidad es parcial. Bueno, y la tesis la de maestría fue publicada por San Marcos, luego la tesis de doctorado fue publicada también por San Marcos, ¿no? También por San Marcos. Esa tesis es más reciente en el tiempo, está dedicada a Julio Ramón Ribeiro, que es otro autor sobre el cual he publicado ya 3 libros, así como también sobre César Vallejo he publicado 3 libros, ¿no? Estos son los 2 autores ejes, pero bueno, he trabajado otros autores y ahora quiero referirme brevemente a los 2 últimos libros que he publicado. He tenido la suerte de publicar el año pasado, 2019, ¿no? Y también este año de la pandemia, este año así de oscuridad, también he publicado, ¿no? El año pasado publiqué un libro que se llama Escritores y Obras de Nuestras Letras, ¿no? Bueno, y es una recopilación de artículos, de ensayos, de autores y obras. Efectivamente, hay un trabajo sobre el Inca Garcilaso de la Vega, como le señalaba. Luego descubrí que el destacado Leonardo Padura había estudiado al Inca Garcilaso de la Vega, para mí fue una sorpresa, ¿no? Y en una presentación en San Marcos, pues con su presencia leí esta ponencia y bueno, fue algo muy interesante. Bueno, he trabajado también sobre las baladas peruanas de González Prada, he hecho una conexión intertextual entre Leonardo Padura, el Inca Garcilaso, Hemingway y Borges, es otro de mis autores, imágenes y vivencias de Vallejo en París, Vallejo y España, prosas y versos memorables de Jorge Luis Borges en El Hacedor. También he analizado el poemario escrito a ciegas de Martín Adán, al cuento del maestro de Carlos Zabaleta, un pequeño estudio sobre 100 años de soledad, luego el tema del fútbol en Julio Ramón Ribeiro, de Eduardo González Viaña, en fin, las 3 gracias, que como ustedes saben, las 3 gracias es un famoso cuadro de Rubens, ¿no? Donde aparecen 3 mujeres desnudas, muy rollizas, muy gorditas. Cuando vayan a España, vayan al Museo del Prado, ahí verán ese cuadro famoso. Y resulta que ese cuadro famoso había inspirado a una escritora española que se llama Soledad Puertolas, a quien tuve oportunidad de conocer en Madrid hace 4 años que estuve por allá, ¿no? Bueno, estos ensayos están publicados en este libro que se llama Escritores y Obras de Nuestras Letras. Este libro se publicó en Estados Unidos, incluye también un estudio al escritor Eduardo González Viaña, ¿no? Otro destacado narrador, ha desarrollado el tema de la migración, ¿no? A Estados Unidos, desde Perú hacia Estados Unidos. Y luego el libro publicado este año es un libro dedicado a Julio Ramón Ribeiro, se llama Creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? Entonces, este libro lo ha publicado la Universidad de Lima en su fondo editorial,
lo presenté como proyecto y ellos aprobaron el proyecto. Tiene un prólogo del doctor Ricardo González Vigil, un destacado crítico literario peruano, y fue presentada la obra, el libro, fue presentado por el doctor Jorge Eslava, otro destacado estudioso, poeta, cuentista, ensayista, multifacético. Lean sus trabajos. En fin, a veces se deja de lado a muchos autores importantes y se menciona 2 o 3 nombres nada más, ¿no? Bueno, entonces eso, y bueno, ya me iré acordando cuando haya oportunidad de, por cierto, he trabajado Rulfo, ¿no? En la literatura argentina he trabajado la literatura gauchesca, el Martín Fierro, ¿no? En la literatura chilena también he trabajado sobre Neruda, ¿no? Y en sí, así, en la literatura española, bueno, Machado también, Machado, Rubén Darío, y luego me ha interesado también, he visto un proyecto entre los que ustedes tienen, el que ha presentado la señorita Quintanilla, por ejemplo. Le diré a ella que lo más cercano que he asesorado, ojo, lo más cercano al tema que usted está proponiendo es una tesis de doctorado del profesor Saúl Domínguez, que hizo también un trabajo de análisis, como usted está proponiendo, hizo un trabajo de análisis acerca de la representación de la muerte del Inca Atahualpa, ¿no? Claro, en Cajamarca, ¿no? La representación fue ahí, pero esta representación se hizo en la ciudad de Pomabamba. Pomabamba es una población, una ciudad, bueno, relativamente pequeña, una ciudad andina, ubicada en el departamento de Ancash, ¿no? Vecina a la ciudad, a la pequeña provincia de Corongo, donde yo pasé mi infancia, ¿no? Nací en Lima, pero mi infancia es una infancia andina y yo me considero también un hombre andino, pero también un hombre de Lima y un hombre de América, porque he recorrido México, Argentina, Colombia, en fin, igual en Europa también tenía que ir a ver a Vallejo, visitarlo en Montparnasse, ¿no? Bueno, también estoy estudiando la literatura cusqueña, ¿no? He publicado trabajos sobre los 3 principales narradores, he trabajado también sobre los escritores huanuqueños, porque ahora hay grupos literarios en diferentes partes del Perú, y eso es bueno, hay magníficos escritores, y lo que nos falta tiempo a los profesores, como yo, que nos gusta escribir, es justamente tiempo para poder hacer el seguimiento, la escritura, el análisis, la investigación, así como ustedes lo están haciendo, ¿no? Y ese tiempo pues lo invierto en asesorar tesis, ¿no? O en hacer cursos como este, a través de los cuales tengo la oportunidad ya estoy muy entusiasta, por ejemplo, con el tema de la poesía de Watanabe, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación, porque tenemos tiempo, ¿no? Antes de dar oportunidad a que ustedes intervengan, quiero decirles que este curso, y ustedes lo entienden perfectamente, este curso es varios cursos en realidad, porque asesorar a cada uno de ustedes es prácticamente como si fuera un curso personal. Tiene que ser una enseñanza personalizada como la que hemos hecho. Y entonces ahora yo voy a pedirles que cada uno de ustedes haga una presentación, no tan breve por favor. Yo quiero la mayor información acerca de ustedes en el plano académico, publicaciones, estudios, autores, preferencias metodológicas o teóricas, ¿no? Referencias importantes sobre su relación con la literatura, con la investigación, qué sé yo,
Entonces quiero la información exhaustiva. Pero a partir de la próxima clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Y esto además les va a dar tiempo a ustedes, tiempo para que puedan combinar la asistencia a este seminario, que permanentemente va a funcionar todos los jueves de 6 horas en adelante, como lo estamos haciendo ahora. Y entonces el sistema va a ser que a partir de la próxima semana yo voy a estar de 6 a 9 y pico, que es la duración del curso, y voy a ir recibiendo, es decir, no van a unir todos a la vez, no tendría sentido. Lo que voy a hacer es un trabajo personalizado con cada uno de los alumnos, y entonces a partir de las 6 de la tarde, en punto, pues yo soy puntual, ¿no? A partir de las 6 de la tarde van a ir viniendo acá ustedes en forma sucesiva, entonces van a estar un tiempo breve, porque son 12 alumnos, imagínense ustedes, ¿no? Entonces aproximadamente van a estar unos 15 minutos conmigo, pero esto no van a venir tampoco, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos 12 alumnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir a partir de la próxima sesión, que es del 29 en adelante, esa va a ser la dinámica. Ya tengo claro ahora el trabajo, cómo lo vamos a realizar. Como son 12 alumnos, entonces voy a recibir, por ejemplo, el 29, ¿no? El 29 van a asistir, tomen nota, ¿no? A cada alumno le voy a dedicar por medio de 20 minutos, media hora aproximadamente. ¿Quiénes van a venir el 29? El 29 van a venir, este es en estricto orden alfabético, no hay otra razón. Van a venir Chaupis García Félix. Voy a terminar y luego yo escucho su pregunta, ¿ya? Chaupis García Félix, estará más o menos unos 20 minutos, ¿no? Luego Chaupis García Milton, en ese orden, ¿no? Deza Alejo Edgar, luego Enciso Bernales, Escobar Bravo y Luján Sandoval Sergio. Entonces ellos, ustedes son el grupo, vamos a llamarlos el grupo 1, ¿no? Entonces el grupo 1 vendrá el 29, el grupo 1 viene el 29. Esto quiere decir que el 29 no asisten, no tienen que asistir los integrantes del grupo 2, el grupo 2, que vendrá a su sesión personalizada conmigo, vendrá el 5 de noviembre. ¿Quiénes vienen en el grupo 2? Vienen los siguientes alumnos en el grupo 2, en ese orden, a partir de las 6 de la tarde, claro, como son 3, sí, más o menos da para 20 minutos, media hora, ¿no? No falle, y bueno, luego terminan y se pueden ir, y yo sigo hasta el final atendiendo a todos en ese orden, pero no voy a atender, repito, a los 12 en una sesión, no, voy a dividir de esa manera, y entonces voy a hacer un trabajo personalizado con cada uno del... Bueno, en el grupo 2, que viene el 5 de noviembre, allí están Mamani, ¿no? Mamani, en ese orden, o sea, a partir de las 6 en adelante, ¿no? Vamos a decir, a las 6 estoy entrevistándome con Mamani Quispe, y a las 6:20, 6:30, entrevisto con Mostacero, ¿no? Y así sucesivamente. Luego viene Ortiz, luego viene Quintanilla, Tipula y Vázquez, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes también vienen brevemente, hacen su sesión personal conmigo, y el resto del tiempo, bueno, como están en casa,
ese tiempo que está dedicado al curso lo dedican precisamente a eso. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión me van a ir informando, ¿no?, de los avances